Bienvenidos a esta emisión de Desde el Congreso, donde estaremos platicando acerca de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Esta ley fue aprobada con solo un voto en contra en el Senado y la ley se modifica con 25 artículos. Para esta emisión nos acompañan la diputada por el Partido Acción Nacional, Elizabeth Yáñez Robles. Diputada, un placer que esté con nosotros. Muchas gracias, gracias por la invitación. Por el Partido Verde Ecologista de México, la diputada Ruth Zabaleta. Hola, Isabel, el gusto es mío. Y por el Partido de la Revolucionaria Institucional, el diputado Juan Isidro del Bosque Márquez. Un placer, Isabel. Buenas tardes. Buenas tardes, diputada. Diputada, nos gustaría saber, mejor dicho, que nos explicara un poco en qué consiste esta ley. Bueno, esta ley, primero que nada hay que decir que la reforma constitucional que hicimos en cuestión de transparencia, lo que nos mandataba, obviamente necesitábamos hacer una ley secundaria que nos diga cómo, cuándo y quiénes deben de, vamos a decir, deben de desdoblar la instrucción que trae la reforma constitucional. Entonces, aquí en esta ley lo que nos está diciendo, ya nos está precisando quiénes son los sujetos obligados, cómo se tiene que hacer vamos a decir, garantizar el acceso a la información. Básicamente maneja de manera muy amplia cuáles son todos aquellos temas o documentos u oficios, todo aquello que resulte ser una información pública y que tenemos que garantizar cómo dar esa información a los ciudadanos. Y yo considero que es muy importante establecerlo. Información es poder. México ha cambiado. México no es el mismo del 2000, cuando empezamos nosotros a transitar en la transparencia y la rendición de cuentas. El primer avance lo tuvimos con la ley que se aprobó en el 2002, y ahora con la reforma constitucional tuvimos avances muy importantes donde ya la institución es autónoma y donde tiene grandes avances, y les voy a decir cuáles son muy importantes. El poder, la facultad de atracción. Hoy ya vamos a decir, el Instituto vamos a decir, de acceso a la información tiene la facultad para que si algún estado, algún instituto estatal no está garantizando la información a la ciudadanía o está reservando información que no debe ser reservada, por una denuncia ciudadana puede atraer la solicitud y puede garantizar el acceso a la información. Entonces, traemos ya una ampliación de sujetos obligados, que es una gran diferencia y un gran avance. A partir de esta reforma, y nosotros también, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, que ese es un gran avance, dejamos de tener un ambiente de opacidad en donde sentimos que no tenemos que rendir cuentas y tendremos que informar la aplicación de todos los recursos de los cuales nosotros manejamos. Entonces sí tiene temas tremendamente importantes para el avance al acceso a la información. Muchas gracias, diputada Ruth Zabaleta. Quisiera saber cuál es la postura del Partido Verde Ecologista de México con respecto a esa ley. Bueno, obviamente votarla a favor. Es una ley que nosotros consideramos que viene a complementar todo el sistema anticorrupción, que ya lo votamos anteriormente, y como lo dijo la diputada que me antecedió, es una ley reglamentaria del artículo 6º constitucional que mandata como derecho humano el derecho a la información. Esta ley de transparencia que vamos a votar, Ley Nacional de Transparencia, es una ley que constituye un sistema de transparencia en donde va a haber la obligatoriedad de una coordinación entre las instancias federales con las locales para darle seguimiento a toda la información que se debe de estar transparentando como objeto de estar usando recursos públicos, tanto de los 3 poderes de la nación, como de los órganos autónomos, como de instituciones educativas y también de particulares que están utilizando recursos públicos. Nosotros consideramos que este sistema nacional de transparencia era indispensable para darle cumplimiento a las demandas de los ciudadanos, pero sobre todo para prevenir que no haya actos de corrupción y que haya pues una mayor confianza en las instituciones para el ejercicio de los recursos públicos y para poder pues tener, yo creo que los ciudadanos, los recursos necesarios, instrumentos jurídicos para obligar que las autoridades realmente estén dando la información que se requiere
para que todo el mundo esté conforme con lo que se realiza en la vida pública, en el quehacer público. Gracias, diputada. Diputado Juan Isidro, nos gustaría saber cómo generar la confianza en la ciudadanía para creer en esta nueva ley. Precisamente mi grupo parlamentario, en lo que hemos coincidido con los demás grupos parlamentarios que son que somos las mayorías en este Congreso, en esta Cámara, y que bien lo decía Ruth, mi compañera del Partido Verde, se va a votar a favor, y yo creo que hasta ahorita no he visto a alguien o platicado con alguien que diga que va a votar en contra de esta ley, que dicho sea de paso ya fue votada la constitucional con un no en contra. Creo que hay dos ejes muy claros que permiten a los estados que podríamos ser democráticos para poder seguir: la transparencia y la rendición de cuentas. Esto hace que las instituciones se fortalezcan, hace que no exista esa lejanía que hay de un tiempo, no puedo determinar desde cuándo, pero una lejanía cada vez mayor de la población con el gobierno. Y eso es muy peligroso, porque nosotros en este caso estamos de paso como legisladores, y nuestra obligación es atender las necesidades de la población, y en este caso el clamor de la población es precisamente esa transparencia y rendición de cuentas que debe haber en todas las instituciones. En aquel pacto que fue muy multimensionado, en el Pacto por México, la mayoría de las fuerzas políticas quedamos en hacer más transparente la vida política y pública de cualquier funcionario. En este caso los sujetos pues van a ser ya desde sindicatos, la Cámara, como decía mi compañera Isabel, que dentro de la Cámara, en donde voy a decirlo también, nos sentimos intocables. Entonces yo creo que la gente lo que quiere escuchar es realmente esa rendición de cuentas, esa transparencia, es dinero de todos nosotros, y creo que debemos explicar claramente para que no existan dudas de dónde viene el dinero y en dónde se ocupa. Eso es básicamente, yo creo que por eso es que el grupo parlamentario del PRI va a tener esa firmeza, va a seguir impulsando esta iniciativa, que si ustedes recuerden, por ahí en el 2012, siendo ya electo el presidente Enrique Peña Nieto, con nuestro grupo parlamentario en la Cámara de Senadores, inició por ahí el 13 de septiembre, para ser exactos, del 2012, se introdujo como la primera de las grandes reformas estructurales la Ley de Transparencia. Perfecto. Diputada, ¿cómo garantizar que los funcionarios públicos y las instituciones puedan transparentar? ¿Cómo aplicar esta ley? Mira, primero que nada hay que decir que México tiene un gran avance. O sea, no estamos partiendo de cero. Se ha avanzado mucho con respecto a la responsabilidad que tienen los funcionarios públicos y cualquier autoridad de proporcionar la información. La información no es una propiedad del Estado ni propiedad de los funcionarios, se tiene que hacer pública. La ley, en una de las características que tiene y que me parece excelente, es primero que nada establece el Sistema Nacional de Transparencia, en donde aclara perfectamente cómo todos los organismos garantes van a tener que subir la información a este sistema. Segundo, determina perfectamente los procedimientos que se tienen que respetar desde el ciudadano que solicita la información, y si se le niega, cómo tiene que pedir a la propia institución que garantice ese derecho, y que además dé la instrucción, que una de las características que tiene esta reforma es que las decisiones, cuando el Instituto de Acceso a la Información determine que la información es pública, sus decisiones son inatacables. O sea, nadie puede, vamos a decir, no atender una petición del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Y aparte tiene determinados perfectamente los procedimientos de sanciones, y tanto económica como administrativa. Ya se puede aplicar una sanción económica por negarse a dar esta información, y de la misma forma puede ser inhabilitación o destitución. O
sea, la ley secundaria viene muy completa, es un gran avance. México tiene que seguir transitando con la garantía al acceso a la información para todos los ciudadanos, que es la mejor forma de garantizar la rendición de cuentas, que los propios ciudadanos puedan dar seguimiento, cuánto se paga, cómo se contrata, quiénes se intervinieron, etcétera. Es el tema principal. Bien. Nos vamos a una pequeña pausa y regresamos con más desde el Congreso, tocando el tema de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. En un momento estamos con ustedes.